Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Made in Podcast. En esta ocasión estamos con alguien tan importante de la ciudad de Orlando y toda la Florida Central. Dayan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por venir y compartir un poquito de tu vida, de tu experiencia. Gracias nuevamente por estar aquí. Ay, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí y darme esa oportunidad para contar mi historia, porque creo que toda historia de inmigrante es importante. Claro que sí. De hecho, todos los que venimos acá tenemos eso y creamos una semilla acá para poder mostrar todo lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado en este país. Cuéntame, ¿de dónde eres, Dayan? Bueno, yo nací en Brooklyn, Nueva York, pero mis padres son inmigrantes. Entonces, mis padres vienen de diferentes islas del Caribe y se conocieron en Nueva York trabajando. Entonces, los dos trabajan en el mundo como médica porque mi papá es médico y mi mamá es enfermera, pero eran inmigrantes llegando aquí y no conocían a nadie y actualmente se conocieron trabajando en un hospital en Nueva York. Oh, los dos eran enfermeros. No, mi papá era médico. Oh, ya. Mi mamá enfermera. Pero mi mamá es nacida en Haití, Puerto Príncipe, y actualmente se fue a estudiar en Madrid. Entonces pasó 5 años de su vida estudiando, viviendo en la Cruz Roja Española de Madrid. Y por eso que ella aprendió español. Actualmente se iba a quedarse allá y le encantó España, que se quería visitar más países. Y mi abuela, mientras que mi mamá estuvo en España, mi abuela salió de Haití y se fue a vivir en Nueva York. Entonces estamos en esa época donde había mucha gente saliendo de Haití en los años 60 y mi abuela vino y la llamaba. Ay, nunca voy a ver a mi hija más. Tengo 5 años sin ver a mi hija, llorando. Y al final convenció a mi mamá de venir. Porque en esa época, a veces te estoy diciendo la edad de mis abuelos y todo, pero a esa época era la guerra de Vietnam, ¿sí? Y había una falta de enfermeras aquí. Entonces ofrecieron a mi mamá la residencia por venir y trabajar como enfermera en los Estados Unidos. Wow. Y así ella vino por básicamente la embajada ahí en España. Estaban buscando enfermeras recién graduadas y por eso que mi mamá entró con su residencia y empezó a trabajar como enfermera en Nueva York. Y ahí fue cuando lo conoció a tu padre. Sí, exactamente. Entonces mi papá viene de las Islas Vírgenes que pertenece a Inglaterra, como St. Kitts Nevis. En español se dice San Cristóbal. Está cerca como de Puerto Rico ahí. Y como esas islas pertenecen a Inglaterra, mucha gente van y estudian en Jamaica y hasta en Inglaterra. Entonces mi papá fue a Jamaica, él estudió en la escuela de medicina y después terminó sus estudios en Londres. Y después de terminar sus estudios, vino a Nueva York para hacer su especialidad. Y ahí conoció a mi mamá trabajando en el hospital de Nueva York. Wow, qué bonita historia. Bueno, es que tuvieron tantos viajes, ¿no? Tantos, no iban a pensar que se iban a encontrar entre millones de personas. Exactamente. Pero así es el destino y mira que hoy estás tú aquí presente gracias a toda esa travesía que tuvieron que pasar. Y bueno, y tú toda tu vida en Nueva York, en Brooklyn, right? Bueno, actualmente cuando tenía 10 años me mudé con mi mamá a Haití, a Puerto Príncipe. Mi mamá, no sé, se cansó de la vida en Nueva York y dijo como que quería regresar y vivir y ella ya era enfermera desde muchos años y vino y actualmente tenía la intención de ir a México porque quería estudiar más y al final decidió ir a Haití. En esa época yo tenía 10 años, no quería ir, pero me quedé en Puerto Príncipe de 10 años hasta 17 años. Y entonces estudié en una escuela como de mujeres, como con monjas franceses. Y ahí aprendí español, francés, porque era un requisito. No es como aquí, tú tomas un año de idioma. Ahí tú vas a empezar en como lo que llamamos aquí middle school, con inglés, español como obligatorio. Entonces tomamos esos cursos y cuando tenía 17 años, mi mamá, como creo que la situación en Haití estaba muy mal económicamente, ella tenía su negocio, abrió una farmacia actualmente y yo trabajaba en la farmacia con ella cuando salía de la escuela. Pero mucha gente le decía, pero tú eres ciudadana, tú eres enfermera, ¿por qué te quedaste ahí si la situación económica se va de mal en peor?
Entonces ella decidió, bueno, voy a regresar. Y yo también, como tenía 17 años, yo le había dicho, mamá, yo no quiero estudiar aquí, yo quiero hacer mis estudios, mi universidad en los Estados Unidos, porque yo soy nacida allá. Entonces mi mamá a los 17 años me vino conmigo, regresamos a Brooklyn y ahí me quedé. Pero ya había pasado como mi juventud en Haití, por eso me siento muy como cerca de la situación de los inmigrantes, y a mí me siento inmigrante aunque yo nací allá, porque esos 7 años son, tú sabes, de 10 a 17 son los años de formación. Y a mí yo tengo como buenas memorias de Puerto Príncipe, salía con mis amigas al cine, íbamos a fiestas. Entonces yo cuando pienso en Haití, yo pienso en lo lindo. Y cuando llegamos aquí, yo creo que estudié un año como en la high school, colegio, y después fui a estudiar en mis universidades, que fue cerca de Canadá, en Rochester, New York. Obviamente, cuando tú viajas ya a Haití, tú ya el idioma lo dominabas, el inglés. No creo, mi mamá, no, para nada, porque mi mamá, bueno, a esa época muchas cosas han cambiado como la comunidad inmigrante. En esa época, mi familia, cuando llegaron en los 60s y 70s de Haití, había una mentalidad que tiene que aprender inglés, tiene que ser americano. Entonces los padres no hablaban como español o creol con sus hijos. Yo me acuerdo hasta mi abuelita, con su acento fuerte me hablaba en inglés, porque era ese empuje que tú eres americana, tú tienes que hablar inglés. Entonces todos mis primos que nacieron aquí no hablan español, no hablan francés, no hablan creol, nada, porque así crecimos con esa mentalidad. Ahora yo veo ese cambio donde la gente como quiere mantener su cultura y están hablando español con sus hijos. En esa época no era así. Todos los inmigrantes que conocía, sobre todo yo creo que cuando está viviendo en Nueva York, donde tú tienes inmigrantes de todos los países del mundo, porque teníamos amigos hindú, árabe, chinos en Nueva York. El idioma que se habla más después de español y inglés, obviamente, es chino. Entonces hay muchos chinos allá. Por eso que en los trabajos todo el mundo decía, tiene que hablar inglés, porque si no, ¿cómo va a trabajar? Entonces yo crecí con esa mentalidad de hablar inglés. Cuando llegué a Haití, ahora no hablaba nada. Sabía algunas palabras en creol, porque cuando mi abuela me regañaba, me decía en creol. Entonces, que me regañaba en ese idioma. Entonces yo sabía como tal vez las palabras mal así. Y tuve que aprender poco a poco. Era muy difícil para mí. Y aprender francés también, olvídate, porque todo se escribe en francés, las escuelas están en francés. Entonces fue muy difícil para mí ajustarme. Y también mi nombre, mi apellido Claxton se ve muy gringo. Entonces no es como la mayoría de los haitianos tiene como apellido muy francés, como Jean-Baptiste, como Louis, algo así. Y me decía, ¿qué nombre tan raro, Claxton? Pero dice, no, es que mi papá tiene un apellido inglés porque vino de las islas inglesas. Entonces me daba mucho problema. Era difícil para mí ajustar y aprender francés, escribir, leer, creol, todo. Muy difícil. ¿Y tú tuviste la oportunidad de viajar donde nació tu papá? No, actualmente mi mamá sí, mi mamá fue a visitar al país de mi papá, pero yo nunca. Y ahora mi papá murió desafortunadamente de un ataque de corazón y entonces nunca, sí, gracias. Era difícil para mí porque quería visitarlo, pero ahora digo, bueno, para mí no vale la pena tal vez visitarlo si mi papá no está, pero creo que teniendo a mi mamá era lo más importante, porque ellos también se separaron cuando yo era niña y mi papá decidió regresar a su país y mi mamá no quiso, como él decía, como que quería regresar y vivir allá. Mi mamá dijo, yo no conozco a nadie allá, no sentía bien, y entonces tuvieron problemas y ella se quedó en Nueva York y él se fue. Pero por eso que no estoy tan cerca de mi papá, pero sí he tenido relaciones con él, pero él me invitó muchas veces, pero nunca fui, desafortunadamente. Ahora, yo he tenido invitados aquí latinos, de color, latinos con mi aspecto que es criollo, por decirlo así, ¿no? Y siempre han tenido también esa cuestión del bullying. Porque yo te cuento una historia de uno de los amigos que estuvieron acá. Él es medio morenito y estuve en una escuela de puro blanco y le hacían bullying. Ah, sí. Le cambiaron a una escuelita de morenos y también le hacían bullying porque no era muy moreno.
Entonces, Así. de lado a lado sufrió bullying por Sí. por su aspecto, por decirlo. ¿Tú sufriste algo de eso en tu infancia? Sí, bueno, yo pienso como un poco en Haití porque me dijeron como, ¿dónde saliste con ese nombre? Y yo hablaba inglés mucho, pero más cuando llegué a los Estados Unidos. Entonces, cuando llegué aquí en Brooklyn, no tan mal, porque estuve en una escuela católica, había muchos italianos, personas de Islandia, porque era más esa religión de ser católica. Entonces, no era tanto de la diferencia. Y yo creo que Nueva York en general, la gente de Nueva York no son tan racistas porque tú vas a tener que trabajar con alguien que no es de tu país cuando vive en Nueva York. Pero cuando fui a estudiar, en ese momento fue muy difícil porque estudié en una escuela que se llama University of Rochester. Tiene como 8 horas de Nueva York. Y en esa universidad actualmente era como en esa época número 25 en todos los Estados Unidos. Es un tipo como Ivy League. Y cuando llegué allá había, creo, 5% de la escuela era como moreno, 4% latino y 8% asiático. El resto era puro europeo, como blanco, así. Entonces yo me acuerdo algo muy cómico cuando tenía mi compañera que iba a compartir su cuarto conmigo, me llamó antes y ella era de Boston, pero era como judía, ¿sí? Un judío. Y me llamó y me habló por teléfono, Diane Claxton, hablamos muy bien, chévere, todo bien. Y cuando llegué a la universidad, estaba buscando mi cuarto y vi mi nombre donde dice Diane Claxton. Y entré en la sala y la chica fue muy malcriada conmigo. Me dijo, eso no es tu cuarto, ¿qué haces aquí? Y yo dije, es mi cuarto. Tuve que hacer 3 pasos atrás para ver, ¿eso es mi nombre? Yo le dije, sí, es mi cuarto. Me dijo, pero tú no eres Diane. Porque yo dije, sí, yo soy Diane. Pero yo le hablé y hablé con ella por teléfono. Le dije, sí, tú hablaste conmigo. Pero tú no suena como con acento, no parece como inmigrante, como no parece morena, tú hablas como una gringa. Yo dije, sí, porque yo soy nacida aquí, pero no entendí el problema que tenía conmigo ella, porque ella hasta se fue a la escuela y pidió de cambiar de cuarto, porque no quería como compartir un cuarto conmigo, porque vivía en Boston y una área en Boston donde era puro gringo con dinero, y no quería compartir. La escuela le dijo, no, tú tienes que quedarte allá. Y al final yo entendí como la diferencia, que ella de verdad, y un día le dije, tú nunca has pasado tiempo con personas que son latinos, inmigrantes, que son morenos, tú no sabes nada más que tu pequeña como, no sé, grupo. Ciudad, exactamente. Y me dijo, bueno, a veces cuando mis padres salimos, porque era de un suburbio de Boston, como a veces cuando vamos a Boston pasamos por la comunidad mala y yo los veo por la ventanita del carro de mi papá. Así me dijo. Entonces le dije, tú nunca has tenido interacción, por eso que piensas así, que piensas muy mal de la gente. Y dice, ay no, que ella de verdad no sabía. Y un día yo dije a mí, y como era tan pequeño el grupo de personas que eran como latino y afroamericano, cuando nosotros nos hicimos muy, muy amigos. Entonces por eso que conocí a mi marido, que es ecuatoriano, y todos empezaron a salir juntos, a hacer fiesta, porque cuando entramos en una sala, los otros dicen, ahí vienen los minoridades. Yo dije, ¿qué es minoridad? Ahí vienen los minoridades, ahí vienen los estudiantes, así decían los muchachos, como abiertamente. Y un día yo dije a mi marido, tú sabes, yo nunca sabía que yo era morena. Y se puso a reír. ¿Cómo que no sabía que tú eras morena? No, lo que pasa es que yo me veo como un ser humano. Eso no es algo que tengo en mi mente, yo soy morena, yo soy una mujer, yo soy una persona, yo soy un ser humano, pero no es algo que tengo en la mente hasta cuando llegué allá y yo veía la manera que me trataba diferente. Entonces ahí yo decía, wow, a la gente se ve algo afuera, algo diferente, pero yo me siento como un ser humano. Claro. Tú dijiste algo a la muchacha que veía por el carro a otras, no sé, a otras, por decirlo, a otras razas, por decirlo así. Pero yo creo que todo eso es infundado por los padres, tal vez, ¿no? Porque ella nunca conoció de cerca cómo era relacionarse con un moreno, con un latino. No. Entonces yo creo que todo es infundado, la influencia de los padres, maybe le decían
alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pero ella logró realmente cambiar su perspectiva. Bueno, pasamos un año, al final del año se mejoró un poco, pero no tanto. Simplemente tuvo que aguantar, porque yo como no tenía miedo de ella. Entonces, por ejemplo, sus padres le compraron una nevera chiquita, ¿sí? Tenemos un cuarto de 2 personas. Y teníamos cafetería abajo en el primer piso. Y yo le dije un día, ¿puedo poner mi agüita en tu nevera? Me dijo, no me dejo. Y yo dije, ¿pero por qué poner agua? Y no, eso es para mí, mi padre me compraron. Ok, entonces llamé a mi mamá, le dije, bueno, mamá, ella no me deja. Entonces cada vez que necesito agua tengo que bajar y a veces la cafetería está cerrada. Mi mamá, como era enfermera, trabajaba bien, ganaba bien. Mi mamá de una vez me compró una nevera. y como el siguiente día ya estaba ahí la nevera. Entonces mi mamá decía, no, yo te compro eso rápido. Es que ella no pensó en eso como, debemos tal vez poner una nevera porque la cafetería puede estar cerrada. Pero ella hizo muchas cosas así y al final del año yo dije, gracias a Dios me voy a cambiar con otra persona pero tuvo que aguantarme al final. Pero eran cosas así que pasaba todo el tiempo. Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Mi mamá siempre me decía, tiene que vestirte bien. Pero mamá, mis amigos gringos, no sé si tú te acuerdas en los 90s, ahora se estoy dando mi edad, pero la gente se vestía como el tipo grunge, ¿sí? Con los Doc Martens y como ropa que estaba un poco más grande de lo que debería ser. Y yo empecé a vestirme así. Mi mamá dice, tú no puedes hacer eso, porque tú eres inmigrante. Esa gente te van a ver así que, si tú tienes como esos jeans que son rotados, ellos van a decir, es porque tú eres pobre, porque tú no tienes dinero. Mientras que los gringos lo ponen y es un estilo. Entonces, mamá, las cosas han cambiado, eso no es así. Entonces, un día tuve que ir a una oficina, creo que el departamento de finanzas, algo así, una oficina, para hacer un pago para mis estudios. Llegué y había 3 secretarias. Entré en la puerta, nadie me miró, nadie me hizo caso, nadie me dijo, señorita, te puedo dar nada. Yo dije, se quedaron ahí. Entonces yo dije, bueno, tal vez tengo que esperarme. Entonces yo vi una sala de espera como ahí, pequeña, delante de ellos, como ahí, y las 3 trabajando. Me puse a sentarme, esperando 20 minutos, media hora. Nunca me llamaron. Yo dije, bueno, tal vez están ocupadas, me van a llamar cuando se desocupen. Entró un chico gringo, altísimo, 6 pies, con jeans roto, como un sweater, hoodie. Entró, ese muchacho ni siquiera puso su pie en la puerta y las 3 secretarias, señor, ¿te puedo ayudar? Yo dije, porque ellos, en el momento cuando entró el muchacho, se desocuparon. Te puedo ayudar, las 3 como cayendo para ayudarle. Y al final lo ayudaron y ahí me puse de pie. Yo tengo media hora aquí esperando. ¿Alguien me va a atender? Entonces me dijo, no te había visto. Las 3 que no me habían visto y yo estaba sentada ahí delante de ellas. Entonces después de eso yo escuché a mi mamá, porque creo que ese día estaba en jeans, pero el muchacho yo estaba bien vestida más que el muchacho que entró como con jeans y tenis. Entonces desde ahí cada vez que tengo que ir a una oficina me pongo a vestirme muy bien, como me maquillo, siempre me pongo muy bien vestida, porque mi mamá dice, cuando tú eres inmigrante tienes que vestirte mejor porque ellos van a asumir lo malo para ti. Entonces tú tienes que entrar como que una persona educada, bien vestida, para que te respeten. Mientras que el gringo entra con su ropa, jeans, tenis, no le importa, y automáticamente lo van a respetar. Él no tiene que hacer un esfuerzo, pero tú no puedes vestirte como tus amigas que están como ahí, se visten de cualquier manera, porque lo van a respetar porque son gringos. Pero tú no. Ahí me dijo mi mamá y le dije, mamá, tú tienes razón, porque yo pensaba que había cambiado el mundo y que eso era cosas de los años antiguos, pero ella tenía razón. Lamentablemente es así porque dicen que como te ven, te tratan, dice el dicho, ¿no? Pero bueno, no sé si me haya pasado algo así, no siento recordar algo similar, pero sé que pasa. Sí. Sé que pasa porque es la imagen cuenta mucho en este mundo en el que vivimos. Sí. Pero es algo que los latinos ya hemos sobrepasado eso, ¿no? Sí, ya sabemos cuando vamos a un sitio de vestirnos bien. Ya sabemos porque
Hay gente que no lo saben. Yo creo que la nueva generación tal vez piensan que las cosas han cambiado. Es posible que sí ha cambiado, pero no en todos los lugares. Entonces, la cosa tiene que cuidar. Por ejemplo, tengo mi hijo que está estudiando y él fue con sus amigos del colegio a comprar algo, no sé si fuera en Target o Whole Foods, un lugar así, en un lugar como Whole Foods. Y cuando estaban saliendo con su amigo, que altísimo muchacho, rubio, ojos azul, salió el muchacho sin nada. Y mi hijo pagó, y él salió y la chica en la puerta lo paró. Tengo que ver el recibo. ¿Cómo sé yo que tú no has robado algo? Dios mío, los amigos de mi hijo se pusieron bravos, gracias a Dios, y empezaron a defender. ¿Por qué tú no me preguntaste a mí para mi recibo? ¿Por qué tú estás molestando a mi amigo? Entonces, eso es la diferencia que veo ahora, tal vez con la nueva generación. Los jóvenes se están dando cuenta de la injusticia. Entonces, el momento que los jóvenes gringos se dan cuenta de la injusticia y deciden ayudar a los inmigrantes, ayudar a los afroamericanos, es el momento donde va a cambiar de verdad. Porque antes, en la vieja escuela, tal vez en mi época, alguien no hubiera dicho nada, no hubiera tal vez decidido intervenir de mi parte. Pero con mi hijo, gracias a Dios, sus amigos todos se pusieron bravos. ¿Por qué tú lo estás preguntando? A mí no me preguntó, no preguntaste nada y yo salí con mi bolsa y él pagó delante de ti porque mi hijo pagó. Ahí está en la puerta. Pero quería molestarlo porque era una zona con puro como gringo, mi hijo vivía cerca de la escuela y así como la gente siente que se puede ser atrevido con un latino, porque mi hijo tiene apellido González y se parece como más latino. Entonces le dije, mi amor, tú, lo mismo que le dije que mi mamá me dijo, tú tienes que vestirte bien, tú tienes que portarte bien, porque ellos van a asumir lo malo de ti y de tus amigos asumen que son buenos. Entonces, desafortunadamente hay personas que piensan así y hasta el sol de hoy la gente tú como persona tienes que portarte bien porque tú no sabes con quién va a encontrar. Si va a encontrar una persona que ya sus abuelos eran racistas, sus padres eran, y él ya tiene esa persona, esa mentalidad y al verte va a decir, tal vez está robando y no es así. Entonces desafortunadamente es así, pero yo veo el cambio en los jóvenes que no están permitiendo esa injusticia más. Sí, algo mencionaste tú de la moda. Actualmente está volviendo esa moda de ponerse pantalones anchos, que ropa rota, mi hija. Con sus no me gusta, a mí no me gusta. No te gusta. Pero pues le gusta, la mamá dice, no, déjale sus gustos. ¿Qué puedo hacer, no? Sí. Pero está volviendo esa moda, yo veo, con los hoodies grandes. Sí, y es verdad. Sí. Entonces, bueno, yo creo que depende de dónde va, pero tal vez si va a un sitio donde tiene que arreglar algo en serio, mejor trata de vestirte bien. Pero si estás saliendo con los amigos, no podemos decirle obligatorio ponerte siempre bien vestido. Así se sienten mal los jovencitos si los amigos se están vistiendo así. Siento que aquí en la Florida Central, como ya hay bastante tal vez migrante o latino, no he visto casos así como de, o yo no los he percibido personalmente, casos así de racismo. Sí. Me imagino que debe existir, pero yo no he podido visualizar eso personalmente. Por eso no puedo tal vez hablar de eso de que yo he visto, porque no lo he sentido. Sí. Pero no, ahora yo creo que los niños ya andan más tranquilos. Lo que sí veo es la cuestión del bullying. No sé si por cuestiones raciales, por cuestiones migrativas. Eso sí lo he visto y tuve aquí una muchacha, una niña que es influencer que sufrió de bullying. Wow. Y pues ella nos comentaba que los niños no avisan a sus papás por miedos a que los papás se sientan defraudados de sus hijos, de que no pudieron defenderse. Entonces sienten como eso y siguen aguantando bullying o siguen. Sí. Eso sí he podido ver. Sí, desafortunadamente la escuela debería intervenir y no siempre lo hace. Entonces es importante decir a tus padres y tener como un registro, yo creo, porque como cuando uno hace ese registro, si algo sucede más adelante, tú puedes decir, mira,
eso estaba pasando desde mucho tiempo, porque yo me acuerdo mi hijo mayor, él tenía una situación en la escuela donde un chico le estaba haciendo bullying y yo fui y reporté eso por lo menos 3 o 4 veces y ellos no hicieron nada. Entonces un día mi mamá era muy, muy fuerte, mi mamá le miró a mi hijo así y dije, la próxima vez que ese muchacho te haga algo, tú le vas a tomar y pégalo, lo ponle en su lugar, tú no vas a permitir eso. Mi mamá lo miró así y él dijo, ok. Entonces la próxima vez el muchacho vino detrás de él y lo arcó así. Mi hijo lo tomó y lo puso ¡pau! En el piso. Y llamaron, el muchacho llorando, la escuela me llamó, señora, que tu hijo... Y yo dije, no. Ustedes tienen registro que yo he ido por lo menos 4 veces quejando de ese muchacho. Entonces no me digan nada. Ustedes no van a sacar a mi hijo, no le van a poner suspensión, nada. Porque él tiene mucho tiempo y yo personalmente he venido, hasta hablé con el principal de la escuela, entonces la directora. Entonces me dijeron, ok, y sacaron al muchacho, no a mi hijo. Pero era porque mi hijo yo tenía un registro de haber ido varias veces. Entonces, por eso que es importante decir a los padres, porque si los padres se quejan, ellos tienen que anotarlo. Y cuando llega algo, sucede algo más adelante, porque si no, la otra persona, el otro muchacho estaba llorando, porque lo que hizo mi hijo, como le digo, así... Tal vez era más grave, pero es que mi hijo aguantó mucho y se iba a quejar con la profesora y no hicieron nada. Entonces es bueno tener ese registro por si acaso sucede algo, tú te puedes defender y decir, eso no tiene, como no es la primera vez. Sí. No es la primera vez. Exacto. Yo pienso que es importante decir a los padres, los niños definitivamente no debe como aguantar. Si tiene un padre que está listo para defender, debería decirlo a tus padres, porque hay padres que, mi abuela era así, decía a mi mamá, no te metes en problemas para obligarme a ir a la escuela. Entonces mi mamá siempre se portaba bien, pero mi mamá era al contrario, como su mamá no le gustaba ir a la escuela, ella me decía, cualquier cosa tú me digas, yo voy a la escuela. Entonces yo decía, mamá, esa persona me está haciendo bullying, ella iba. ¿Por qué esa persona está haciendo bullying? Entonces porque ella sintió como que necesitaba estar ahí para protegerme, y como hay un cambio de actitud, tú sabes, los abuelitos de la vieja escuela, no me haga que me llamen en la escuela, pórtate bien. Entonces como mi mamá tenía miedo para decir que le estaban haciendo bullying porque no quería que su mamá decía, si tengo que ir a la escuela, cuando llego a la casa... Eso era la vieja escuela, ¿no? Sí. Entonces mi mamá tenía miedo, pero mi mamá siempre me daba esa confianza. Cualquier cosa, dime, no tengas miedo, dime lo que está sucediendo y yo voy a la escuela por ti. Porque tal vez por no tener esa opción con su mamá, se puso así conmigo, como muy listo para siempre ayudarme, escucharme. Entonces, pero yo creo que eso es la evolución, ¿no? Porque los padres de la vieja escuela, cualquier cosa, ¿dónde está el cinturón? Sí, ha cambiado eso, ha cambiado muchísimo, y yo mismo lo puedo reflejar en mi experiencia. Mi mamá era muy dura, mi mamá era demasiado dura, pero en la actualidad mi mamá, no sé dónde quedó mi mamá, porque ella es otra con los nietos. Sí. Yo le grito a mi hijo por cuestiones de algo, y hasta no le grites a mi hijo, no le grites. Pero digo, pero si tú ya me hubieras golpeado. Sí, eso yo me acuerdo un comediante decir como que mira, si ve a mi mamá ahora, eso no es mi mamá, eso es una viejita que está tratando de entrar en el cielo. Eso no era la mamá que yo tenía en mi época, no, eso es una viejita, está pensando cómo hago para entrar en el cielo. Probablemente eso. Ahorita mi mamá ve todos los capítulos, ahorita va a ver eso. Sí. Yo siempre, ahora con contarte que hoy tiene hasta un perrito chiquitito, y como ya no tiene hijos, ya todos mis hermanos grandes, pues anda llevándole a todo lado, lo tiene peor que hijo. Como lo lleva al supermercado, y sí. A todo lado, un ratoncito así. Sí. Que le digo. Yo he visto personas así, como estaba empujando, cree que es un bebé y cuando ve que es un perrito. Sí, así anda, tal cual. Así que, y Dayan, ¿cómo nace eso de formarte como abogada? Bueno,
como al principio, como mis padres eran en ese mundo de medicina, yo quería estudiar eso, pero realmente siempre me ha gustado. Y cuando estaba en el colegio hacía debates y mi profesora decía, tú deberías ser abogada, pero no sabía que del lado de mi papá, hay muchos abogados. Aparentemente mi abuelo era un juez en Inglaterra. Casi mis tíos son abogados, entonces, y del lado de mi mamá también su papá era abogado contable, entonces, y no sabía otra cosa, que mi mamá me dijo que ella quisiera ser abogada, pero su mamá le dijo, en esa época no había mujeres abogadas en Haití, entonces decía, tú vas a ser o secretaria o profesora o enfermera. Y mi abuela le dijo, tú vas a ser enfermera porque quiero que tú me cuides cuando soy vieja. Entonces ni siquiera le dio como opción a mi mamá de elegir, pero mi mamá siempre le gustó eso. Entonces cuando al principio estaba estudiando cosas de medicina, pero nunca me gustó. Y al final decidí, también hice psicología, porque estaba pensando en tal vez si voy a trabajar como médica, me gustaría ser tal vez psiquiatra de niños. ¿Sí? Entonces actualmente hice como doble título. Al principio estaba haciendo biología y psicología y al final dejé biología y me quedé con psicología y decidí entrar en la escuela de ley para como estudiar derecho, pero siempre tenía esa como esa pasión que quería ayudar a inmigrantes. Entonces, mientras que estaba estudiando, empecé a trabajar con una ONG en Nueva York, ayudando a inmigrantes. Se llamaba como New York Association for New Americans, NAYANA. No creo que existe más, pero en esa época ayudaba y recibía a inmigrantes y a mí me encantó. Ahí es donde por primera vez fui a un centro de detención porque no sabía que JFK, como el aeropuerto, tiene un centro de detención. Entonces cuando la gente llega, si no tiene sus papeles, lo llevan a ese centro de detención. Y como hablaba español y francés, los abogados me llevaban a mí. Vamos, yo necesito un intérprete. A esa época había mucha gente llegando de Nicaragua y de El Salvador. Y también necesitaba una persona que habla francés porque había personas llegando de Congo, de la República de Congo, Democrática de Congo, porque hablan francés. Entonces yo iba con ellos y servía de traductor cuando estaba estudiando. Cuando terminé mis estudios, yo quería trabajar en inmigración, pero todo el mundo me decía, no, los abogados de inmigración no ganan mucho dinero, debe trabajar en negocio porque siempre los clientes no te pueden pagar. Entonces al final empecé a trabajar más en el mundo de como Nueva York, de negocio, cosas así, pero nunca me gustó. Yo me sentía como miserable, como todo el día revisando como contratos, revisando documentos, sin tener esa interacción con un ser humano, porque a mí me gusta hablar con la gente, pasar tiempo, escuchar su historia y ver cómo puedo ayudarle. Entonces, al final trabajé algunos años en Nueva York en esto y me mudé a Florida y tomé el examen para ser como abogada aquí porque ya tenía mi licencia, pero la licencia de Florida no reconoce la licencia de Nueva York. Entonces, aunque tú has estudiado en la escuela de ley en los Estados Unidos, mi escuela fue reconocida por el American Bar Association, entonces puedo tomar el examen en cualquier estado, pero Florida no tiene eso, como no reconoce, entonces tuve que estudiar de nuevo aquí y para ser abogada. Y cuando estudié aquí en Florida me di cuenta que hay una gran diferencia en la ley de Florida y la ley de Nueva York. Entonces mucha gente me dice, pero el examen en Nueva York es lo más difícil en todos los Estados Unidos, se te va a hacer fácil pasar la de Florida. Y para mí era muy difícil pasar el examen de Florida. Y la razón es que en Florida las leyes, o te doy el ejemplo, en Nueva York las leyes son más para proteger como a la persona, el pobrecito, como eso es lo que llamamos a veces the little guy, ¿sí? Mientras que las leyes en Florida son para proteger a la corporación, a la compañía, al jefe. Y eso era muy difícil para mí entender. Por ejemplo, leyes de casa, ¿sí? En Florida, en Nueva York, si tiene un apartamento y como está entrando agua, tú puedes decir, yo no voy a pagar la casa hasta que el dueño arregla eso para ti.
Tú puedes decir, yo voy a dejar ese dinero en la corte y la corte lo va a guardar hasta que el dueño arregla eso. En Florida no. Si hay algo en tu casa, tú tienes que arreglarlo y tienes que pagar la renta. Oh, sí. Tú puedes quejar, pero tienes que negociar con el dueño y ver si él te deja tal vez sacar parte del dinero para arreglar eso. Pero no hay como nada que puede como de verdad obligar al dueño de hacer lo que él tiene que hacer. Entonces eso era muy difícil para mí. Por ejemplo, las leyes de empleados en Nueva York protegen mucho a los como el trabajador. No puede votar una persona de un trabajo así tan fácil. Tiene que demostrar una razón, que tal vez hiciste un regaño por lo menos 3 veces. Aquí en Florida es sumamente fácil de votar una persona porque las leyes protegen a la compañía y no al trabajador. Entonces para mí eso era muy difícil de entender. Y actualmente había un señor que maneja como el examen para Florida y él decía que él lo hacía a propósito. Esas preguntas lo llamaba de Yankee Go Home, como Yankee vete a tu casa. Porque eran preguntas así, si te botaste del trabajo sin pagarte, ¿tú tienes derecho a algo? Y yo decía, sí, obviamente. Entonces todos los que llegaban de Nueva York o del norte, de Boston, Massachusetts, siempre cuando hacían el examen aquí en Florida, no podían pasar el examen porque las leyes son completamente al revés. Entonces al final no lo pasé la primera vez, pero al final la razón que lo pasé es que me di cuenta, yo dije, ¿cuál es la respuesta que va a ser peor para el pobrecito, the little guy? Y eso era la respuesta correcta en Florida. Todo para proteger a la gente, porque mucha gente piensa que Florida es un lugar con diversidad, porque tenemos mucho inmigrante, pero lo que no entienden es que las leyes se hacen en Tallahassee. Y las personas que hacen las leyes son los que tienen dinero, los que entonces tratan de hacer la ley para proteger al dueño. Aquí te pueden botar de cualquier trabajo sin decirte de antemano, aunque si la compañía tiene su política interna, pero no hay ninguna ley aquí que protege a los trabajadores. Se llama un right to work state. Yo siempre digo right to work state es right to fire you state, porque lo que dice el right to work es que no te pueden obligar a entrar en un sindicato, porque no quieren que la gente entre en un sindicato aquí, porque ahí si entra en un sindicato, tal vez puede decir que no vamos a trabajar hasta que nos pagan mejor y hacer un strike como huelga, ¿sí? Y no quieren esto. Entonces las leyes son más para proteger a los que tienen dinero aquí. Para acotar eso, hace unos años atrás, no sé cuántos años fue, Disney tiene un sindicato, ¿verdad? Y ellos se levantaron para que se tuvieran un alza de salario. Sí, sí. Entonces me imagino que ahí funcionó eso porque ellos tienen sindicato. Sí, no, sí, pero como eso es dentro de Disney. Pero lo que estoy diciendo es que como la ley en Florida, no hay una ley que dice que puede proteger a los sindicatos. Por eso digo, si la compañía tiene su regla interna, por ejemplo, si Disney estableció que no podemos votar a una persona sin darle como 3 oportunidades, como regañarle 3 veces. Ahora, ellos tienen que honorar esa política porque ellos lo hicieron, ellos mismos. Entonces, una persona pudiera ir con abogado y dice, pero ustedes dijeron esto, pero al punto del estado de Florida no hay necesariamente, mientras que en Nueva York, al punto estatal, ellos sí tienen cosas para proteger a los trabajadores. No es solamente a nivel de la compañía. Ok. Dentro de la abogacía, ahí se deslinda, me imagino, civil, y tienen que estudiar aparte para deslindarse en cada una de estas materias. No. ¿O cualquier abogado puede defender su área? Bueno, no necesariamente, porque cuando tú haces esos 3 años de la escuela de Derecho, entonces después de hacer tus 4 años de tu título, tu licenciatura, y tú vas a hacer los 3 años, esos 3 años tú estudias como cosas general. Entonces, cuando tú terminas, tú decides dónde quieres estudiar y puedes trabajar con un abogado y básicamente estudiar bajo ese abogado, pero no hay una especialización. Ahora empezaron a hacer algo que se llama un LLM. Eso es como una maestría
en el derecho que a ti te gusta. Por ejemplo, hay una maestría en impuestos, si quieres trabajar como en abogado de impuestos. Hay una maestría en la ley internacional, derecho internacional. Hay uno en inmigración, pero creo que hay una sola escuela. No hay mucho que tienen esa de inmigración. En Texas hay uno, pero entonces eso es algo nuevo que empezaron a hacer ahora, pero normalmente esos 3 años tú vas a estudiar un poco de todo. Entonces tú vas a estudiar la ley constitucional, la ley de como se llama tort law, de ventas, contratos, todas esas cosas lo va a estudiar porque son requisitos para graduar. Entonces, cuando llega al 3er año, ahí es donde tú puedes tomar lo que te gusta. Pero los primeros 2 años está tomando cursos que son requisitos y actualmente son cursos que están en el examen. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, para mí el último año tomé curso en inmigración, en derecho internacional, pero son cosas que a mí me gustan. Y también del ambiente, como environmental law. Uh-huh. Entonces, ahí tú llegaste ya como abogada de migración. ¿Y cómo fue eso? Tú ya estabas aquí en Florida, ¿verdad? Antes de tener tu FED. Entonces, ¿cómo fue esos primeros pasos? Bueno, cuando terminé como de pasar el examen y yo dije, bueno, ahora yo voy a trabajar en lo que me gusta. Yo no voy a trabajar tal vez en negocio, en accidentes, porque yo trabajé un poco en eso y no me gustó. Entonces yo dije, voy a trabajar en inmigración y empecé a buscar un trabajo. Entré en un trabajo, una firma de inmigración que era muy grande, uno de los más grandes en Orlando. Trabajé ahí casi 2 años y después me fui a otra firma. Trabajé ahí tal vez casi 2 años y al final yo dije, yo voy a hacer mi propio negocio porque yo veía ciertas cosas que no me gustaban, como no estoy hablando mal de nadie, pero sí hay abogados que piensan más tal vez en el dinero y no tanto en el cliente. En el beneficio. Exactamente. Entonces, a mí siempre el beneficio del cliente es lo número 1 para mí. Y actualmente mi equipo siempre me están regañando porque me dicen, abogada, nosotros no somos una ONG, tú no puedes tomar casos gratis, porque a veces tomo casos gratis si veo que de verdad la persona no tiene dinero, es una situación muy difícil, o les doy como buen plan de pago, les doy como mucha oportunidad de pago, mientras que hay otros abogados que, por ejemplo, si no paga, se retiran inmediatamente. Yo trato de trabajar con la gente porque para mí la meta es ayudar al inmigrante, entonces trato de dar mucha oportunidad. Eso es lo que a mí me gustó. Ahora, lo que hice cuando hice mi firma, tomé las cosas que me gustó, pero eso era lo que de verdad no me gustaba, que a veces el dinero viene antes del cliente. Entonces, para mí el cliente debe venir antes y eso es lo más importante. Por eso decidí abrir mi firma. Y también estaba haciendo muchas cosas en la otra firma, las 2 otras. Y mi mamá me dijo, pero tú te estás matando tanto, quedándote trabajando tarde, todo el tiempo, trabajando los fines de semana. Si vas a hacer tantas cosas, ¿por qué tú no lo haces por ti misma en vez de hacerlo por otro abogado? Entonces, por eso mi mamá me convenció, me dijo, tú sí puedes, tú puedes. Entonces, yo decidí hacerlo y abrir mi propio negocio. Uh-huh. Qué bueno, te felicito muchísimo. Uh-huh. Pues esa mentalidad de emprender, de querer, a veces tiene detrás un miedo. Uh-huh. Un miedo a fracasar, un miedo a caerse. Uh-huh. Pero si no enfrentamos ese miedo, primero no vamos a saber qué hubiera pasado. Uh-huh. Y más nos va a matar en nuestra mente el qué hubiera pasado si lo hacía. Entonces es preferible, yo siento que es preferible hacerlo y saber que tal vez pasó, tal vez no pasó, pero no me quedo con eso de qué hubiera pasado. Sí. Y te felicito porque diste un paso grande que no muchos a veces lo dan o los quieren dar por ese miedo. Sí. Y te felicito y gracias a Dios te está yendo muy bien. También quiero comentarles a nuestros seguidores que Dayan se comunicó con nosotros en Navidad. Para poder regalar los juguetes que nosotros regalamos el 27 de diciembre en un evento que hicimos, que gracias a Dios nos fue muy bien. Y sí que parte de los regalos que se dio pues fue gracias al buffet de Dayan. Y pues bueno, esos gestos ayudan a que nosotros espiritualmente
crezcamos. Y eso nos bendice también con frutos en el mañana. Las buenas acciones siempre traen buenas acciones. Sí, siempre. Así que te agradezco también aquí formalmente que fuiste un apoyo valioso también para muchos niños y sacar sonrisas a muchos niños que también yo tuve una experiencia que en todos los años anteriores no los tuve. Esta vez fueron unos niñitos como 4 familias, no me acuerdo, de morenitos, ¿no? Y eran tan felices y no querían cosas grandes. Y se les dio, ¿quieres esto? No, una bolita. Cogieron las bolitas de LOL. Cogieron las bolitas de LOL y no querían nada más. Wow. Y decían, wow, pero no quieren algo más, llévense un peluchito, algo. No. Eso está grabado. Ahorita que estamos ya editando los videos los vamos a subir. Pero fue tan grato, digo, wow, cómo ellos tan humildes estaban felices con una bolita de LOL. Y hubo otros niños y no sé cómo tomarlo esto, pero se les daba algo y decían, no, esto no me gusta. Y se les daba otra cosa, no, esto no me gusta. Y yo, wow, ¿cómo? Pero si es regalado, ¿no? Sí. Entonces hay de todo y nos dábamos, digo, wow, qué humildad de los chiquitos que con una bolita estuvieron, pero encantados, no querían, o sea, había cosas más grandes, no, ellos querían solo las bolitas y ya. Wow, tal vez pensaba que no iban a recibir nada, entonces ya estaban contentos por lo que sea. ¿Sabes qué? Yo pensaba y conversábamos con los voluntarios, porque nos causó eso, porque muchos niños no les gusta y no, que quieren otro y se ponen a escoger. Nos causó es que tal vez los padres no tienen para comprarle esas bolitas, porque cada bolita vale como $10. Entonces no todos tienen esa accesibilidad para darles una bolita de esas. Exactamente. Entonces ellos como siempre maybe van a la tienda y los papás no les compran, entonces van y ahí, entonces yo pensaba de eso, tal vez podría ser, ¿no? Sí, puede ser. Entonces ese como tener como esa mentalidad de dar, por eso que actualmente mi mamá era la que me dijo, tiene que dar, entonces si te va bien en el negocio, tiene que dar, tiene que ayudar a la gente porque es como una forma de agradecimiento. Y también como cuando tú das, eso siempre va a regresar a ti. No necesariamente tiene que dar a una cierta persona, pero eso siempre regresa. Es como yo me acuerdo como tuve un accidente aquí en Ponciana y estaba manejando con mis hijos. Y yo soy de una persona que si veo cualquier persona en la calle que de verdad necesita, yo soy la que no me molesta ir y estás bien, déjame ver cómo puedo ayudarte. Y ese día cuando tuve ese accidente era una mujer, una gringa, estaba borracha y estaba manejando y actualmente me chocó y yo tenía a mis hijos en el carro. Y como ella se fue huyendo y gracias a Dios ese día hubo un ex policía que, bueno, no ex policía, pero era como en su día off, no su día de trabajo, que estuvo detrás de mí y vio el accidente y salió para correr y fue detrás de la mujer y la agarró y regresó. Y la mujer hasta intentó sacar su pistola para pelear con el señor, pero estaba borracha. Y cuando eso pasó, había mucha gente que se pararon para ayudarme. Y como las personas, ¿estás bien, señora? Y por eso que estaba hablando con una amiga que es profesora en el trabajo y ella hace muchas cosas para la escuela y estaban como quejando que las otras profesoras como al contrario, como le hacían bullying entre ellas y le trataban muy bien y decía, pero muy mal. Y yo decía, yo hago tantas cosas y así me tratan. Y yo le dije, cuando tú haces las cosas bien por una persona, tal vez no necesariamente va a ser esa persona que va a ser agradecida contigo. O esa persona puede decir que no, yo no estoy feliz, no me gusta que tal vez que tú eres la persona que me está ayudando, pero puede ser un momento donde tú necesitas ayuda y cualquier otra persona puede venir y ayudarte. Entonces había varios angelitos para mí ese día
tal vez como si no hubiera sido el policía, las otras personas. Entonces le dije, no piensa en el trabajo que me tratan mal y yo hago tantas cosas. No importa eso, porque puede ser que más adelante un día necesita ayuda y los que realmente te pueden ayudar te van a ayudar en ese día. No necesariamente la persona que ayudaste, Correcto. pero tal vez lo demás que no necesitan nada de ti, simplemente llegaron para ser un angelito en tu vida ese día. Correcto, así es. O sea, la vida misma devuelve a cambio lo que uno, Exactamente. uno hace. Igual, si haces cosas malas, también te van a venir cosas Tal vez malas. Porque 100% te van a sí, venir. Yo no tengo que hacer nada. Cuando me hacen algo, yo no digo nada. Y karma es la realidad. Eso dice, yo no creo en karma. No importa si tú no crees en karma. Karma cree en ti. Sí, eso se devuelve. Y bueno, yo creo que mi recomendación para todos es siempre hacer el bien. Y dice el dicho, hacer el bien sin mirar a quién. Porque no esa persona te va a devolver. La vida misma se encarga en devolverte un bien que tú hayas hecho en la si vida. la persona no está agradecida, no te pongas bravo. Y cuando tú da con todo el corazón, no necesariamente por un gracias. Da porque tú estás dando y ya. No necesariamente necesita que te digan gracias. Porque más adelante puede ser que en un momento tú necesitas ayuda y alguien viene de la nada para ayudarte. Entonces ahí es el universo diciéndote gracias. Sí. Y en lo de migración que hemos hablado un poquito, entonces tú ya estás dedicada 100% a lo que es defender a migrantes. Sí. Y me imagino que ahorita con lo que está pasando debe haber muchos casos y uno se ve desde afuera, ¿no? Desde afuera, y hay muchos casos que uno podría o quisiera ayudar, pero no puede. Pero tú tienes la fortaleza para poderles dar una mano, ayudarles, recomendarles o estar tú presente también. ¿Cuáles son tus experiencias de eso? Bueno, he trabajado en corte, he trabajado con UCIs, he trabajado con mujeres que son víctimas de la violencia, pero actualmente ahora es muy difícil porque ha visto como en el pasado los jueces ser más flexibles, los fiscales ser más flexibles, pero ahora es muy difícil porque actualmente los jueces y los fiscales es un poco más difícil porque lo están apresurando. Siempre yo he visto como la persona ser justa y ahora se ve como a veces no necesariamente justa, es como porque hasta los jueces tienen miedo de perder su trabajo. Entonces es como, por ejemplo, hay un conflicto de interés. Entonces, normalmente hay 3 ramos, ¿sí? del gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial. Y uno piensa que la Corte de Inmigración es bajo ese ramo judicial, pero no es. Porque antes no existía una Corte de Inmigración. Eso es algo que se hizo tal vez en los años 2000, ¿sí? Porque había tanto caso de inmigración. Y lo creó el Departamento de Justicia. Entonces está bajo ese ramo ejecutiva. Por eso que cuando hay un cambio de presidente, se cambia la política también. Y los abogados de inmigración tenemos que adaptar. Mucha gente está diciendo que debería ser la parte de corte de inmigración debe ser bajo la parte judicial, pero no lo es. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tú vas a la corte, el fiscal trabaja para el Departamento de Seguridad Nacional y el juez trabaja para el Departamento de Justicia, que los dos son agencias bajo ese ramo ejecutiva. Entonces no hay como una diferencia. Se está viendo eso porque cada presidente cambia. Es un poco difícil ahora. Pero yo pienso si en un futuro podríamos separarlo, sería más justo para los inmigrantes. Un departamento independiente, ¿no? Exactamente. O dejar la Corte de Inmigración bajo ese ramo judicial y tendría que responder a la Corte Suprema, no necesariamente al Departamento de Justicia, que es bajo ese ramo ejecutivo del presidente. Entonces, ahora se hace más difícil porque se siente apresurado los jueces para negar los casos. Muchos jueces están jubilándose o lo están votando, los jueces que son más a favor de inmigrante. Y entonces se hace de verdad muy difícil para los inmigrantes. Si tiene otra manera de arreglar tu estatus, por ejemplo, siempre mucha gente tiene
la residencia y no hacen la naturalización, es bueno tenerlo en ese momento, porque así tú sería un poco más protegido, porque ahora están diciendo hasta las personas con la residencia permanente se puede también detener, se puede poner en procedimiento de deportación, se puede hasta como poner un centro de detención, muchas cosas que no hacía antes, pero ahora sí lo están haciendo. ¿Cuánto tiempo tú crees que vaya a durar todo esto? Bueno, yo sinceramente probablemente lo más optimista, la optimista en mí diría al final de ese año. ¿Por qué digo eso? Por las elecciones que va a venir en noviembre. Porque yo no veo como cambio hasta que hay como que alguien lo cambie. Hay algo que dice, hay un dicho, creo que fue Frederick Douglass. Frederick Douglass dice que el poder nunca decide como nadie decide dar su poder, siempre es algo que uno tiene que tomar, ¿sí? Entonces, cuando entra las elecciones en noviembre, si entra un nuevo grupo de congresistas, esas personas tendrían derecho a hacer muchas cosas y muchos cambios. El problema ahora es que hay una mayoría que están haciendo exactamente lo que le están diciendo la Casa Blanca. Y por eso que es difícil tener esa, como dicen, checks and balances, donde debe haber un chequeo de cada como ese ramo debe hacer un chequeo sobre ese, pero no está pasando eso, porque en la parte judicial 3 de esos jueces, 3 de ellos lo puso ese mismo señor y 6 de ellos son del mismo partido, entonces no hay esa independencia que deberían tener. Y la parte como legislativa tenemos una mayoría del mismo partido, entonces casi todos son del mismo partido, no tenemos esa diferencia. Pero si hay un cambio en el Congreso, ahí ellos sí tienen derecho. Y siempre dice que el Congreso tiene la bolsa del país. El Congreso decide dónde va el dinero. Ellos son los que deciden si el dinero va a ir para DHS, si el dinero va a ir para tal vez ayudar a universidades, escuelas, Departamento de Educación. Ya votaron 40% de las personas que trabajan en el Departamento de Educación. Están tratando poco a poco de destruir eso. Y desafortunadamente no hay nadie que puede parar estas cosas hasta que tenemos estas elecciones, y ojalá que la gente salgan y hacen el cambio, lo que deben hacer, porque si hace eso, yo sí veo como que puede haber un cambio, porque el Congreso tiene mucho poder para hacer cambio, pero el problema es que no tiene la mayoría ahora. La mayoría del mismo partido, Corte Suprema mismo partido, todos son del mismo partido. Entonces, yo sé que no debo hablar de la política. No, está bien. Siempre es bueno igual un comentario, ¿no? Un comentario que mientras uno no esté vinculado ni afectando a nadie, un comentario personal nunca viene de nada. Sí, como en general, es más como en general, pero se ve más afectados los inmigrantes, porque desafortunadamente los inmigrantes somos tal vez el más fácil para afectar en esa situación, pero lo que creo que les están dando cuenta las personas que eso no afecta solamente a inmigrantes, porque la mujer quien mató en Minneapolis no era inmigrante. Entonces, por eso que hay más de los jóvenes que están diciendo, ok, si dejamos ir de ese lado, eventualmente no va a ser solamente los inmigrantes, va a ser tal vez todo lo que no están a favor, todo lo que hablan mal. Es como una escalera que sigue bajando, ¿sí? Entonces, por eso que tenemos que estar listo. Ojalá que los jóvenes, como te había dicho antes, los jóvenes que tienen esa mentalidad más abierta, tienen amigos inmigrantes, amigos que estudiaron juntos con ellos, si ellos pueden ponerse de pie y parar lo que está sucediendo y votar en las elecciones, esas cosas pueden cambiar. Sí. Bueno, es un tema muy, muy delgado, muy de tomarlo. Pero en tus casos de migración, ¿cómo tú estás viendo dentro de la corte? ¿Está viendo flexibilidad? ¿Hay liberaciones? ¿O realmente todos están prácticamente siendo deportados o teniendo cartas de deportación? Sí, eso depende, porque ese año, por ejemplo, ha ido mejor, como peor para mí que el año pasado. El año pasado tenía muy buen porcentaje de aprobación de mis casos, como
85% de mis casos lo estaban aprobando y ese año ha sido difícil en todo, pero en diciembre ganamos un caso de asilo. Entonces, pero el caso estaba muy bien preparado, el muchacho tenía mucha evidencia. Entonces yo creo que lo importante es, si va a la corte, estar pero muy bien preparado, porque creo que los casos que eran débil o tal vez un poco en la mitad, que tal vez podría ganar esa persona bajo una administración de Biden o una administración de Obama, no va a ganar una persona que no tiene un caso con mucha evidencia. Mientras que si el caso está muy bien preparado, yo no estoy diciendo que no se puede ganar, porque gané un caso en diciembre. Pero como te dije, ese muchacho tenía persecución, tenía su evidencia, todo bien documentado. No puede ir con un caso débil ahora, porque de verdad, si van a buscar cualquier pretexto para sacar a esa persona. Y actualmente, no sé si sabe esto, que Ecuador firmó un acuerdo con los Estados Unidos para recibir a los inmigrantes. Entonces, ahora lo que está pasando cuando vamos a la corte, los fiscales vienen con una moción para preterminar el caso. Y el fiscal dice, los Estados Unidos firmó un acuerdo con Ecuador, que Ecuador dijo que va a recibir toda la gente que están aplicando por asilo en los Estados Unidos, que pueden seguir su proceso de asilo en Ecuador y puede aplicar por asilo en Ecuador. Entonces hay mucha gente que son de Latinoamérica, están tratando de mandarlo a Ecuador, porque ese acuerdo creo que lo firmaron en noviembre del 2025. También lo firmó Honduras. Entonces eso es muy difícil para las personas que tal vez tienen su caso listo, y creo que es una orden que dieron a todos los fiscales, porque casi todos los fiscales cuando llegan dicen, yo quiero preterminar el caso porque tenemos ese acuerdo con Ecuador y con Honduras. Ahora, el juez tiene discreción de negarlo. El juez, no es obligatorio que el juez diga que sí, pero lo están apresurando, porque acá recientemente tuve un caso donde yo dije que yo no estoy de acuerdo y voy a oponer eso. Nosotros sometimos mucha evidencia de que por qué no deben deportar a la persona a ese país, y el juez estuvo de acuerdo y dejó la persona seguir su proceso. Pero sí es algo que están haciendo ahora, sobre todo si tu caso no es muy fuerte. El juez puede estar más a favor del fiscal y decirte, bueno, sigue tu proceso en Ecuador. En un inicio se decía que se va a deportar a todas las personas que tienen antecedentes penales y eso. Y yo creo que eso fue cambiando poco a poco, ¿verdad? Después de 3 meses cambió eso. Sí. Los primeros 3 meses sí lo estaban haciendo. Porque yo, perdón que te interrumpa, porque yo sí estaba de acuerdo con eso. Sí está, porque hay mucha gente, que inclusive acá a la Florida mismo ha venido mucha gente que empezó a delinquir, a hacer cosas malas, inclusive se escuchó ya de asesinatos. Esa gente, para mí sí estaba de acuerdo en que los deporten, sí, pero creo que cambió la estructura. Sí. Bueno, 2 cositas. Uno, empezaron con la cuota. Entonces, que dijeron que la Casa Blanca dijo que quieren que deporten por lo menos 3,000 personas al día. Entonces con eso, y también hablaron de dar bono a los oficiales hasta tal vez $1,000 por cada inmigrante. Entonces cuando empezamos a hablar del dinero, no estamos hablando tanto de revisar si la persona es un criminal o no, porque ahora quieren llegar a su meta. Si puedo agarrar y llevar 3,000 personas al día, llego a mi meta, voy a recibir un bono por cada inmigrante. Eso es una cosa. Del otro lado, dentro de DHS, ellos tienen un departamento que se llama Homeland Security Investigations. Es como HSI. Esa organización, adentro de ellos, su trabajo es hacer exactamente eso: ir detrás de los criminales, ir detrás de personas que están haciendo traficante de humanos. Eso era su trabajo. Pero desde como creo los primeros 3-4 meses empezaron a eliminar ese grupo, y básicamente dijeron a esos oficiales, y eso lo digo porque hablé con un oficial que trabaja en ICE. Entonces yo fui a una cita de ICE y me puse a hablar con el oficial, y el oficial me dijo, están eliminando el HSI, que es Homeland Security Investigations. Y ellos están trayendo personas del FBI, están trayendo personas de todos los departamentos, porque simplemente lo que quiere es sacar a los inmigrantes. Entonces no están haciendo esa investigación más. Esas personas que tenía que estar haciendo esa
como búsqueda de personas cometiendo los crímenes, no están haciendo eso. Y por eso que hay muchos oficiales de ICE que decidieron jubilarse, que decidieron retirarse, porque ellos dijeron que no están de acuerdo con lo que está sucediendo ahora. No están yendo detrás de las personas que son criminales, están yendo a la escuela, están buscando a jovencitos en la high school, jovencitos en middle school para llevarlo, porque ahora se cambió a una cuestión de dinero. Se cambió a necesito llegar a mi cuota, necesito llegar a mis 3,000. No me importa si esa persona es ilegal, yo lo llevo, me da mi bono y después tú te arreglas. Mientras tanto, tú has pasado 2 o 3 días en un centro de detención. No sé si sabe del caso que pasó en Nueva York. 2 muchachos hindú, pero se parece un poco latino los hindús, ¿sí? Uno de 15 y el otro de 16. La abuela lo mandó a la bodega a comprar. Y 2 agentes de ICE lo vieron y, ustedes se parecen latino, y lo llevaron. 2 jovencitos. El resto de la gente dice que ICE llevó a los 2 muchachos, la familia buscándolo. Pasaron 2 días sin encontrar a los muchachos. Y al final, y eran ciudadanos, nacido aquí. Y lo encontraron, dice que en una corte, en el basement de la corte. Y había mucha gente en una sala pequeña y los muchachos traumatizados. Entonces la familia dice que va a llevar a ICE a la corte para eso. Porque lo que pasa es que la gente lo que quiere, yo quiero llegar a mi cuota. Esos 2 muchachos se parecen 2 latinos jovencitos, lo llevamos. Ni se dieron cuenta que eran hindú y que eran ciudadanos, no importa. Entonces yo pienso como que en esa situación lo que tenemos que vigilar es poner el dinero delante de la persona, o estamos de verdad, porque haciendo un buen trabajo se debería hacer investigaciones y eso toma tiempo, eso toma dinero, pero paga a personas que sepa. Pero ahora, como con ese nuevo ingreso de dinero que dieron a ICE, están tomando cualquier persona. Hay personas que no pasaron su examen de drogas y lo están tomando. Hay personas que tienen antecedentes, lo están tomando. Mucha gente está hablando de eso porque quieren tomar a la gente para llegar a la cuota. Entonces ahora estamos hablando más del dinero que el ser humano. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en este caso de los 2 muchachos hindús? ¿Qué está pasando si demandan a ICE? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene la probabilidad de que los muchachos hindús ganen en la corte, o el gobierno defiende totalmente a sus agentes de ICE? Ahora el gobierno está defendiendo. Ellos pueden ganar tal vez al nivel civil. Probablemente si hacen un caso civil van a ganar y ICE va a tener que pagar a esa familia. No sé si van a ganar al nivel criminal, porque ellos no hicieron el debido proceso. El debido proceso deberían haber averiguado, preguntado: ustedes son menor de edad, ¿dónde están tus padres? Déjame ver tu teléfono, déjame hablar con sus padres. No hicieron el debido proceso. Entonces, por eso yo creo que al nivel civil sí va a haber consecuencias. Pero yo sé que el vicepresidente ya salió y habló del oficial que mató a la señora en Minneapolis, que ese señor está protegido, que él tiene inmunidad, creo. Entonces yo no sé si va a haber consecuencias ahora. Hasta tal vez, como te dije, en noviembre, diciembre, si hay un cambio, ahí sí puede haber consecuencias. Pero el problema es que es como tener la persona que debería decirte que tiene que hacer tu trabajo, es tu amigo. Estamos como, por eso que hay ese conflicto de interés. ¿Quién va a enforzar las cosas? Eso es lo que digo a la gente. Me dicen, pero eso va a pasar. ¿Quién va a enforzarlo? Porque los únicos que deben enforzarlo sería la Corte Suprema o el Congreso. Y ellos todos son del mismo partido. Entonces, ¿quién va a enforzar las cosas? Hasta que cambiamos esto, no va a haber nada que puede enforzar. Tal vez al nivel civil. Pero realmente ver consecuencias, ver como que esa persona como sea o encarcelada o por lo menos que tiene que pagar una multa, yo no sé. Porque no veo nadie que está enforzando esas cosas. A las personas, vi un video hace poquito, a las personas que tienen permiso de trabajo, están legales, tienen su licencia y todo, y también están siendo detenidos. ¿Estas personas tienen probabilidad de quedar libres o tienen la probabilidad de ser deportados? Ok, hay 2 cosas. Cuando tú tienes un caso de asilo pendiente en la corte o hasta asilo afirmativo, los oficiales de ICE pueden decir que, ok, tú tienes tu caso, tú vas a defender tu caso. No te pueden deportar de una vez, aunque sí tú ya tienes una deportación.
porque hay personas caminando que ya tienen una orden de deportación y simplemente no se fueron. A esa persona lo pueden deportar de inmediato, pero si la persona no tiene orden de deportación, ellos tienen que dejar a esa persona pelear su caso, pero ahora no es obligatorio dejarlo pelear su caso afuera. Te pueden decir tú vas a pelear tu caso dentro del centro de detención, y a veces eso es lo que están haciendo a propósito para que la gente se desesperan y la gente dice, bueno, yo prefiero ir para mi país y firmar mi deportación. Ahora, si tu entrada fue con visa, tú tienes derecho a una fianza, 100%. Si tu entrada fue con visa y aplicaste por asilo afirmativo, si te detienen, tú tienes derecho a una fianza, y actualmente gané una fianza como el mes pasado por eso. Pero si tu entrada fue con parol humanitario, si tu entrada fue por la frontera utilizando a CBP-1, ¿tú te acuerdas cuando había el CBP-1? Esa es la que se entregaba, entonces, ¿no? se entregaba, sí. Pero el CBP-1 te dieron tipo un parol humanitario, porque tenía que hacer la cita. Yo tenía clientes esperando 6 meses, 8 meses para esa cita en México. Era muy difícil. No es así como simplemente entregarte. Las personas que entregaron es otra cosa, pero si tú hiciste la cita y fuiste a tener una cita con un oficial de ICE, te dieron un papel que decía un tipo de parol por 2 años. Entonces, esas personas tenían casi el mismo parol que las personas que entraron con el parol humanitario, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses. Pero ahí en ese documento dice arriving alien. Arriving alien quiere decir extranjero llegando. Es como tú estás llegando a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú llegas al aeropuerto, tú eres un extranjero llegando. Entonces, el único que tiene derecho a como devolverte a tu país o tomarte en custodia son los oficiales del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional. Porque técnicamente ellos son la aduana, su trabajo es proteger la frontera. Entonces, el problema es que normalmente cuando una persona ya entra en los Estados Unidos y tiene años aquí, 1 año, 2 años, 3 años, esa persona siempre ha tenido derecho a una fianza, porque aunque dice arriving alien, no, ya estás aquí, ya está adentro. Pero ahora están diciendo que esas personas que entraron con el parol humanitario o las personas que entraron por frontera pero hicieron el Customs and Border Patrol app, que es el CBP-1, como colocaron arriving alien, no importa si esa persona tiene 2 años aquí, 3 años aquí, se considera todavía un arriving alien, un extranjero llegando. Entonces, los únicos que tienen derecho a darte una fianza son los oficiales de ICE. Y ICE no lo están dando, porque ICE tiene el derecho de darte una fianza, tiene derecho de darte una salida bajo parol o bajo palabra, como dice la gente, pero no lo están haciendo. Una consulta, vi también algo, o sea, esto es solo de información que uno visualiza, ¿no? Yeah. Creo que vi en Univisión, si no me equivoco, que un juez federal, algo así, que te puede dar un habeas corpus. Sí. No entiendo mucho yo este tema, obviamente, pero vi que solo un juez federal te puede dar un habeas corpus. No sé por qué razón ni cuándo funciona eso. ¿Cómo es eso? El habeas corpus es un término latín que quiere decir como demuéstrame el cuerpo de la persona. Es como un abogado diciendo mi cliente está detenido desde mucho tiempo, yo quiero ver el cuerpo de mi cliente, ¿dónde está? Entonces, lo que está sucediendo, como mucha gente lo están negando la fianza, aunque si la entrada fue con visa, ¿sí? Si ve que ICE te negó la solicitud de fianza antes de ICE, si ve que el juez te negó la solicitud de fianza antes de la Corte de Inmigración, esa tercera opción es ir como encima del juez y va al Distrito Federal del Estado y tú puedes solicitar un habeas corpus. El habeas corpus normalmente tiene que demostrar que ha sido detenido injustamente o por un tiempo como demasiado largo. Entonces, si tú fuiste si demostrar que tú hiciste los esfuerzos para solicitar tu salida antes de ICE, te negaron eso, hiciste los esfuerzos para salir antes de la corte, te lo negaron, o que también si ellos cometieron un error cuando te detuvieron, como algo como del debido proceso que hicieron mal, que no hicieron lo que debe hacer, y ahí el juez al Distrito Federal puede decidir dejarte salir porque ellos
cometieron un error en su debido proceso o porque tú tienes ya más de 6 meses detenido. Entonces normalmente eso era, tiene que esperar los 6 meses, tenía que esperar, pero ahora como los jueces del Distrito Federal están viendo que los abogados de inmigración están yendo a ellos mucho porque los oficiales están deportando a la gente, llevando a la gente, a veces se van a su cita normal, que la cita debe ir una vez al mes, una vez al año. Entonces tú entraste por frontera hasta que termina tu proceso, a veces una vez al año tiene que ir y hacer un chequeo. Simplemente sí, estoy bien, ahí vivo, a veces tal vez 2 veces al año, pero la gente van a su cita normal, que debería ser un día, mediodía, y lo están diciendo, tú vas a quedar detenido. ¿Por qué quiere llegar a la cuota? Quiere llegar a su cuota. No es que esa persona cometió un delito y la persona tiene su corte, sometió su asilo, está esperando su cita, pero dice, no me importa, tú vas a quedar detenido y tú vas a pelear tu caso dentro del centro de detención para demostrar que ellos llegaron a su cuota. Entonces, si el abogado puede demostrar que ellos hicieron un error en detener a la persona. Por ejemplo, cuando el oficial toma esa decisión, tú vas a quedar detenido, normalmente el oficial normal en la ventanita no puede tomar esa decisión. Debe ser un supervisor y el supervisor debe decir, ok, por alguna razón yo veo a esa persona cometió un delito, esa persona, yo siento que él tuvo un accidente y se fue huyendo del accidente, vamos a detenerlo. Como debe haber una decisión de uno de los supervisores, pero eso no está sucediendo. Entonces, eso puede ser un pretexto para el abogado ir a la corte, al Distrito Federal y decir, ellos no hicieron el debido proceso de hacer como una evaluación, que un supervisor no tomó esa decisión. Básicamente, el señor que está en la ventanita, tú vas a quedar detenido porque le da la gana, porque no le cayó bien ese día, bajo su discreción. Ahí es donde el juez federal puede decir, bueno, no voy a esperar 6 meses porque esa detención fue ilegal o fue como fuera de la norma, que no siguieron su proceso, el debido proceso. Entonces eso es un poco más difícil porque el abogado tiene que demostrar que ellos están haciendo lo que no debe hacer, y por eso que muchos abogados están haciendo eso, y por eso que muchos jueces no están diciendo que tiene que esperar los 6 meses porque antes decía no, tenía que esperar, pero ahora si tú demuestras que y hasta hay jueces dependiendo de dónde estás. Si estás más al norte, por ejemplo Boston, Nueva York, ni siquiera tiene que esperar y demostrar que tú has hecho los esfuerzos antes de ICE. Puede ir directamente a habeas corpus y decir, mira, su señoría, detuvieron a mi cliente, porque en muchos de esos lugares están haciendo como una transferencia de la persona rápido. Eso me pasó a mí. Sometimos una fianza para mi cliente que estaba en Florida. Cuando llegamos el día de la fianza, ICE transfirió a mi cliente a Texas y ahora tiene que someter una nueva fianza. Entonces eso es una estrategia que están haciendo también. Por eso que en el norte, como te dije, siempre son más favorables a los inmigrantes. Los jueces pueden ir, el abogado puede ir inmediatamente, mira, van a transferir a mi cliente, yo necesito un habeas corpus, por lo menos diciendo que no lo pueden transferir, y el juez puede aprobarlo. O el juez puede decir, ok, déjame ver si lo detuvieron como de manera ilegal. Ahora, eso es discrecional basado en el juez. Lo mismo, si tiene un juez que es más a favor a los inmigrantes, puede ser que va a ser más a favor de sacarlo. No todos los jueces están aprobando el habeas corpus. Creo que es mitad, pero tal vez tienen más oportunidad porque los jueces de inmigración básicamente le han dicho si la persona se consideró un arriving alien. Cuando entró, no importa si tiene 2 o 3 años aquí, le colocaron arriving alien, entró con parol humanitario, está como solamente bajo la jurisdicción de ICE. Y el juez dice, disculpe, yo no puedo aprobar esa fianza, esa persona está bajo la jurisdicción de ICE. Sí, digamos que no es un asilo, son una pareja de aquí, creo que les llaman petición familiar. Si es una petición familiar, ¿es muy distinta al asilo o igual va en el mismo proceso?
No, es muy distinto al asilo, porque el asilo normalmente tú lo vas a hacer o con la Corte de Inmigración o con UCIS, pero UCIS tiene una oficina de asilo y tiene una oficina que es para petición familiar. Entonces, en Florida, no sé si sabe, pero Florida tiene la mayoría, no, tiene 25% de todos los casos de asilo en todos los Estados Unidos. A causa de eso, abrieron una segunda oficina de asilo en Tampa, pero normalmente desde siempre Florida ha tenido una sola oficina que es en Miami. Pero hay varias oficinas de UCIS que hacen petición familiar. Hay uno en Orlando, en Tampa, casi todas las ciudades grandes tienen uno. Cuando tú vas a una entrevista de matrimonio de buena fe. Pero lo que está sucediendo ahora, yo siempre me ha gustado UCIS, porque UCIS es como yo le digo mi happy place, porque cuando voy allá es petición familiar, son ajustes de estatus, es naturalización, pero lo que está sucediendo ahora es que los oficiales de ICE están en las oficinas de UCIS. Entonces, si hay una razón que por qué ellos te pueden detener, por ejemplo, eso me pasó una vez, tenía un cliente salvadoreño, la esposa dominicana. La esposa es ciudadana. El señor había entrado hace 12 años y le dieron una deportación. Fue deportado, regresó. Ahora él hizo su petición familiar con la esposa. ¿Por qué? Uno normalmente cuando tú haces una petición familiar, si tiene el aprobo de esa petición familiar, tú puedes aplicar por un perdón. La persona que es el ciudadano puede aplicar por un perdón para pedir como de perdonar la deportación de su marido. Es un perdón se llama una I-212. Entonces, una estrategia que hacían muchos abogados de inmigración, iba a la entrevista de matrimonio de buena fe. No pedía una residencia, no pedía el ajuste de estatus, solamente la entrevista de matrimonio de buena fe. Cuando tengamos el aprobo de la petición de matrimonio de buena fe, tú haces un perdón para pedir de quitar la deportación, porque eso va a ser extremadamente difícil para el ciudadano, que es ciudadano o residente, y después podrían quitar esa deportación. Entonces eso lo hacía mucha gente, pero lo que implementó esa administración en la primera vez, eso me pasó la primera vez, decían a ICE, UCIS que no tenía nada que ver con ICE. Su trabajo ahora es ver si es un matrimonio de buena fe. Ustedes se están casando por amor o por papeles. Ok, está bien, te aprobo, vete a la casa. Ahora tienen los oficiales esperando detrás. ¿Qué pasó con ese señor? Cuando entramos, el oficial dijo a la esposa que tenía que ir afuera y esperar. La señora salió, estaba en la sala de espera. Yo me quedé con el señor. Yo dije, ok, qué raro que está sucediendo. Y entraron 4 oficiales de ICE con cadena. Lo encadenaron en pie, manos y llevaron a mi cliente. Y yo dije, ¿qué está pasando? Porque el señor tenía una deportación desde muchos años. ¿Me entiende? Entonces, eso como esa oficina de UCIS que era más para naturalización, petición familiar, que no tenía nada que ver con ICE. Ahora los oficiales de ICE están ahí esperando. Cuando personas entran ahí para su entrevista de naturalización, su entrevista de matrimonio de buena fe, si ya tienen una deportación o tienen algo, ellos pueden llevar a la persona. Y llevaron a este señor. Y yo tuve que salir a la sala de espera, dar la cara a la señora y la señora diciendo, ¿dónde está mi marido? Y yo le dije, ICE lo llevó. Se puso a llorar. Y eso nunca había pasado antes, porque antes había esa separación, pero ahora están trabajando más de cerca. Entonces, esas oficinas de UCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que normalmente no tenían nada que ver con deportaciones, ahora sí están trabajando juntos. Si él no hubiera tenido esa carta de deportación o esa orden de deportación, no hubiera pasado nada. Yo no creo que hubiera pasado nada, pero ahora están diciendo que hasta las personas que no tienen orden de deportación, pero se quedaron más de su tiempo o algo así, se puede hacer eso. Eso es algo reciente que están implementando, porque he escuchado a un abogado de inmigración en California que dijo que su cliente era él era como un militar, se casó con una brasilera, la brasilera entró con visa y se quedó como 2 o 3 meses extra y ellos se casaron. Que normalmente eso no importa, porque cuando tú te casas con una persona que es ciudadano, se perdona el tiempo ilegal. Entonces, si tú te quedaste algunos meses antes del matrimonio, eso se perdona. Pero los oficiales de ICE entraron y llevaron a la señora.
Entonces eso está en California. Yo no sé si eso está pasando aquí en Florida, pero normalmente no debe ser. Solamente si la persona tiene una orden de deportación lo puede entrar y llevar. Y es malo porque ahora tú no puedes tener el aprobo de la petición familiar para hacer el perdón, porque lo llevaron antes de tener una decisión sobre esa petición familiar. Wow. Está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Qué recomendación tú les darías a todos los que están en trámite y a las personas que no están en trámite? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, si estás en trámite, definitivamente trata de buscar un abogado. Uno, porque si te detiene, el abogado tal vez puede intervenir, puede tratar de sacarte del centro de detención, puede tratar de hacer un habeas corpus. Hay ciertas cosas que se puede hacer. Cuando ellos ven que no tiene abogado, son más atrevidos contigo. Si no tiene orden de deportación, si no está en ningún proceso, pero si tú eres inmigrante, trata de cargar contigo una copia de tu estatus, como ahora dijeron que las personas que son residentes permanentes deben caminar con su green card en sus manos. Eso es lo que dijeron ICE. Y la razón por eso, porque lo llevaron a la corte muchas veces porque están deteniendo a personas que son residentes permanentes con el pretexto que, no sabíamos, pero la persona al demostrar su licencia no tiene evidencia que tú eres un residente permanente. Entonces yo diría por lo menos o tu tarjeta o una copia de tu tarjeta contigo todo el tiempo. Si tú eres naturalizado, tal vez tu certificado de naturalización, tener una copia contigo en el carro todo el tiempo, porque ellos si ven que tú eres residente o ciudadano te deben dejar en paz, pero mucha gente piensa que con su licencia eso es algo, eso no es evidencia, porque una persona con permiso de trabajo puede tener una licencia de conducir. No necesariamente quiere decir que tú eres ciudadano o residente. Ahora, la otra cosa que recomiendo, si tú eres ciudadano y tiene familia que no tiene sus papeles, trata de hacer una petición familiar para esa persona, si se puede, porque ahora es el momento donde sí de verdad se necesitan. Y si tú eres residente y puede aplicar, califica para la naturalización, hazte ciudadano. Hazte ciudadano por dos razones. Uno, es sumamente difícil quitar la ciudadanía de una persona, pero para la residencia hay como más posibilidad de quitarte la residencia, aunque si tú no has cometido ningún delito no debe ser, pero es muy difícil quitarte una naturalización. Tiene que ser como un espía, algo así para quitarte la naturalización. Entonces, mucha gente tiene ya 10 años aquí y no han hecho su naturalización. Entonces, yo pienso que es importante. Y la otra razón más importante, con la naturalización puedes votar en las elecciones de noviembre y apoyar y apoyar. Muy importante, sí. Eso el voto es tan importante porque mucha gente aquí que son ciudadanos no salen a votar, y yo al principio no lo daba tanta importancia, pero cuando yo estaba estudiando la ley constitucional en la escuela de ley, Dios mío, y leí cómo la gente ha sufrido en el país para el derecho de votar. Tú sabes que la gente que son indígenas no tenía derecho de votar en ese país por mucho tiempo. Era como en los años 1900 no sé qué, que le dieron el derecho de votar en su propio país. Entonces, el derecho de votar es tan importante. Los afroamericanos, los inmigrantes, mucha gente no tenía derecho, las mujeres, todo. Entonces, porque la Constitución aquí dice que todos los hombres son creados igual. Pero no saben que en la Constitución cuando escribieron eso decía hombres europeos con tierra, con terreno. Tú tenías que tener propiedad y mucha tierra para ser considerado un ciudadano para efectos de voto. Entonces no estaban hablando de todo el mundo cuando dijeron que todos los hombres son creados igual. Ahora, eso fue siempre la pelea en ese país, de forzar al país de honrar lo que dice su verdad, su credo, que dice que todos los hombres son creados igual, porque muchas veces no lo tratan así. Porque cuando lo escribieron estaban hablando de la gente con dinero y eran hombres, puro europeos. Entonces ese voto siempre hubo una pelea para los latinos, para todos. Si ve la historia de los mexicanos en California, en Texas, derecho de votar, muchas cosas le quitaron.
uno entiende que, wow, el derecho de ir a una elección y lanzar tu vota y lanzar tu voz es tan importante. Por eso ahora yo voto en cada elección. Puede ser de la alcaldía, puede ser del Congreso, puede ser de, no sé, de la escuela. Yo lo tomo muy en serio. Y la otra cosa que mucha gente no entiende, mucha gente salen para votar en las elecciones del presidente solamente y no para cosas locales. Pero si tú dices, por ejemplo, que el sheriff donde tú vives es muy racista y el sheriff maltrata a los inmigrantes y siempre están parando a la gente, la persona que pone el sheriff es el alcalde. Entonces, si tú no sales a votar para el alcalde, tú no vas a saber quién está trabajando en la policía. Entonces son cosas locales, por eso que tiene que salir a votar para el alcalde cuando hay un voto de sheriff, pero muchas veces hay cosas que son el alcalde que decide quién va a estar en tanto lugar. Entonces si tú eliges un alcalde que tiene los valores que a ti te importa, va a tener como los sheriff, la policía que tratan bien a los inmigrantes. Son muchas cosas al nivel local que mucha gente quejaron de Obama, que él no hizo suficiente, ¿por qué no hizo Obama? Pero Obama está en Washington, D.C. ¿Quién está gestionando tu pueblo? El alcalde. ¿Quién está gestionando los consejos? La gente trabajando al nivel local. Tú tienes que salir a votar para esas personas también, porque eso es el error que hace mucha gente. La gente sale a votar para las cosas grandes de la presidencia y no saben que al nivel local esos son las personas que va a tener un impacto en tu vida. Entonces tiene que votar para esas cosas también. Muy importante. Buenísimo. Buenísimo. y cuéntales también de los servicios que tú das, dónde te pueden encontrar, porque mucha gente va a necesitar ahorita con todo lo que está pasando. Sí. Así que esta es tu oportunidad, Dayan, para que puedas comentarles dónde te pueden encontrar y de qué manera puedes ayudarlos. Ok, gracias. Bueno, tengo 2 oficinas, uno en Orlando y el segundo está en Utah. Entonces abrimos una oficina en Utah hace más de un año porque hay muchos inmigrantes en Utah y no hay muchos abogados de inmigración en Utah. Y hay abogados de inmigración, pero la mayoría de ellos no hablan español. Entonces, por eso alguien me dijo, tú tienes que abrir una oficina en Utah. Entonces, de vez en cuando viajo a Utah. Pero mi oficina principal está en Orlando. Nosotros hacemos solamente inmigración, exclusivamente inmigración. No hago caso de familia, casos criminales, nada. Pero el mundo de inmigración es muy grande. Entonces, en realidad, inmigración hay 3 partes de inmigración. Hay la parte que es litigación en corte, que yo hago eso, defender a la persona en su asilo. La ley de 10 años es algo, por ejemplo, para inmigrantes que tienen más de 10 años aquí y tienen un hijo o esposa que son ciudadanos que tienen una enfermedad. Algo donde realmente depende de ese inmigrante es algo que puede lograr una cancelación de removación y una residencia. Entonces eso es la parte de la corte. La segunda parte es de beneficios. Esos son como peticiones familiares. Trabajamos también en caso de VAWA. VAWA es la acta de violencia en contra de la mujer. Entonces, si estás casado con un ciudadano y tú eres inmigrante y digamos que el inmigrante, el ciudadano nunca hizo los papeles para darte tus documentos a propósito porque él te está abusando, tú puedes tener tu residencia sin pasar por tu marido. Entonces eso es algo que ofrecemos para mujeres, pero actualmente aplican para hombres también. Sí. Y tengo algunos clientes que son hombres. También visa U. Entonces visa U es un caso de como cuando la persona es inmigrante y yo fui víctima de un crimen y ahora tengo miedo de ir a la policía. Pero con visa U, si tú vas a la policía y tú ayudas al fiscal a buscar a esa persona que cometió el delito, ahí tú puedes tener la residencia permanente. Entonces es algo que ellos hicieron para como empujar a los inmigrantes a sentirse mejor, para ayudar, porque mucha gente quejan que los inmigrantes están siempre cometiendo delitos, pero en realidad los inmigrantes son víctimas muchas veces de delitos porque piensan que esa persona no va a la policía porque no tiene sus papeles. Esa mujer no va a ir a la policía por el violo porque ella es inmigrante. Entonces eso empuja a los inmigrantes a sentirse como bien, mejor yendo a la policía, ayudando a la policía, dando su testimonio, porque al final puede tener una residencia con eso. Esos son tipo caso humanitaria. Visa T, que son visa de traficante de humanos, personas que han llegado aquí tal vez por traficante de humanos. Y también tenemos
Obviamente petición familiar, que me gusta como petición de amor o una persona trayendo a su mamá, papá, hijos. Y el tercer es el mundo de negocio. Entonces, esos son visa de inversionista, certificaciones laborales. Entonces, tú estás trabajando para un negocio y el negocio te quiere pedir y darte tus papeles o tener la residencia a través de ese negocio. Eso es como el tercer que hacemos, como visa de inversionista, visa de como también de talento. Puede ser personas que tienen un talento y quiere una visa para venir aquí a trabajar y eventualmente esa persona pudiera hasta tener la residencia permanente por el talento que tiene. También hay deportistas, personas que quieren venir con una residencia por trabajar en un deporte aquí. Entonces, todo eso técnicamente están en el mundo de visa de negocio, porque no es como litigación, no es de familia, es más como tú vienes por un trabajo, o tú vienes por ser inversionista, o viene por un tiempo temporal, o también la compañía te está pidiendo como certificación laboral. Genial, muchísimas gracias por todo tu apoyo y la colaboración que estás dando a nuestra comunidad latina. Yo te quiero comprometer con algo. No sé si podríamos tener tal vez luego o programar, porque yo voy a hacer unos talleres para ayudar a la comunidad. Vamos a ayudarles a cuestiones de emprendimiento con la fundación, cuestiones de muchas personas que no pueden tal vez cómo hacer su negocio y emprender a generar eso, porque muchas personas tienen tal vez o sufren de violencia doméstica y no salen de ahí por el miedo a que no pueden generar sus propios ingresos, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de esos talleres me gustaría comprometerte, si fuese el caso, de tener un pequeño taller o un webinar por internet donde podamos sacar de muchas dudas a muchas personas que tal vez desconocen de este tema, ¿no? Y tenerte a ti tal vez dando un poco de información y soltando todas sus dudas, pues me encantaría tenerte dentro de eso. Oh, sí, definitivamente, no hay problema. Formando parte de esta fundación que ha sido muy grato recibir, aunque no se recibe económicamente, pero las bendiciones son más grandes que lo económico. Sí. Sí, las bendiciones van a venir y no te preocupes, porque cuando tú das y da de corazón, tal vez las bendiciones vienen de otro lado, tal vez otro negocio puede salir mejor, pero ese negocio tú lo estás dando de corazón y creo que a veces mi marido me dice, te lo van a pagar en el cielo, porque tú dejas a los clientes no pagarte a veces, Dios mío, y mi marido se queja, ojalá que te paguen en el cielo. Sí, lo más esperanzador es eso, dar sin recibir nada a cambio. Sí. Sé que el tiempo pasó volando, pasó muy rápido. Es un tema enviciante porque hay muchas cosas más por hablar, por conversar. Y te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, por tu apoyo nuevamente a la fundación. Quiero que esta no sea la primera ni la última entrevista que tenga contigo. Espero en un futuro tener otro conversatorio contigo y poder contar nuestras experiencias nuevamente de lo que ha venido transcurriendo en este tiempo. Así que pues déjanos tu último mensaje para toda la comunidad latina y pues muchísimas gracias nuevamente. Ay, gracias, muchísimas gracias por dejarme venir y contar mi historia de inmigrante, creo, porque de verdad yo siempre digo a mis clientes, todos somos inmigrantes aquí, a veces de primera generación, de segunda generación, pero les digo, mira, no deja que nadie te diga que tú no tienes derecho a estar aquí, porque aunque si tú eres indígena de los Estados Unidos, en algún momento tus padres llegaron aquí a trabajar de inmigración, de inmigrante de cualquier país. Entonces yo creo que todo fueron como subiendo. Eso es un país donde la persona puede entrar y poco a poco trabajar y subir a un nivel. Entonces ahí la gente lo ve como un país donde hay mucha esperanza y ojalá que eso siga ahí, pero yo creo que tenemos que tal vez pelear por eso y no dejarnos, no ver la importancia de votar, de salir, de participar en nuestro país. Pero los inmigrantes son una fundación muy importante y siempre lo ha sido y creo que siempre lo va a ser, va a seguir así en los Estados Unidos. Y ojalá que la gente lo respeta y lo entiende un día.
Muchísimas gracias, de verdad este es un claro ejemplo de que nosotros los latinos podemos salir adelante. Hemos transcurrido o pasado situaciones que tal vez nos hacen querer retroceder, pero nosotros siempre le vamos a meter esa fuerza, esa garra como latinos. Nosotros tenemos, creo que esa semillita nacida dentro de nosotros. Gracias nuevamente, gracias a ustedes también por seguirnos, por vernos, así que no se pierdan, tenemos más capítulos cada martes 7 de la noche. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Israel Hidrobo quien les habla y muchas bendiciones.